Al comenzar sus estudios, el discípulo se ve conducido hacia el sendero de la veneración y el desarrollo de la vida interior. La ciencia espiritual le ofrece además reglas prácticas para cuya observancia le permite entrar en el sendero y desarrollar la vida interior. Estas reglas prácticas no son arbitrarias, sino que se fundamentan en experiencias y en una sabiduría antiquísimas. Se imparten por igual doquiera que se señalen los caminos hacia el conocimiento superior. Todos los verdaderos instructores o maestros de la vida espiritual están de acuerdo sobre el contenido de estas reglas, aunque se sirvan a veces de términos diferentes. La disparidad, secundaria y más bien aparente, se debe a hechos de los que no hace falta que nos ocupemos aquí. Ningún maestro de la vida espiritual pretende, mediante tales reglas, ejercer dominio sobre las otras personas, ni menoscabar su independencia, pues nadie sabe estimar y salvaguardar mejor la independencia humana que los investigadores de la ciencia oculta. En páginas precedentes ya hemos dicho que es espiritual el vínculo que une a los iniciados, y que dos leyes naturales constituyen los broches que mantienen unidas las partes de este enlazamiento. Mas, cuando el iniciado se sale del delimitado ámbito espiritual para obrar públicamente, tiene que observar una tercera ley, que es la siguiente: ajusta cada una de tus actos, cada una de tus palabras, de manera que no coartes la libertad de obrar a persona alguna. Quien haya comprendido que el verdadero instructor de la vida espiritual respeta profundamente este principio, sabrá asimismo que su independencia no sufrirá menoscabo al seguir las reglas prácticas que se le ofrecen. Una de las primeras reglas es la que se puede expresar aproximadamente en los siguientes términos del lenguaje corriente. Procura preservarte momentos de quietud interior y aprende entonces a discernir lo esencial de lo secundario. Decimos que es así como puede expresarse esta regla práctica en términos del lenguaje corriente, pues originalmente todas las reglas y enseñanzas de la ciencia espiritual se daban por medio de un lenguaje de signos simbólicos, y quien desee llegar a conocer esas reglas en todo su significado y alcance, deberá previamente comprender dicho lenguaje simbólico. Esta comprensión requiere que haya dado los primeros pasos en la ciencia oculta, y estos pasos pueden darse mediante la estricta observancia de las reglas aquí se explican. El camino está abierto para todo aquel que posea una voluntad sincera. Sencilla es la regla que concierne a los momentos de quietud interior y sencilla es también su observancia. Mas como ser sencilla solo conduce a su objetivo si se cumple, con severidad y rigor, por esta razón vamos a explicar sin rodeos cómo debe observarse. El discípulo deberá apartarse por unos momentos del curso de su vida cotidiana, a fin de ocuparse de algo totalmente distinto de sus habituales ocupaciones. También la naturaleza de su actividad deberá ser enteramente distinta de las tareas que llenan las demás horas del día. Esto no debe interpretarse como si lo que haga en esos momentos de aislamiento no tuviese nada que ver con el contenido de su trabajo diario. Al contrario, el hombre que se dedique a buscarlos en forma apropiada no tardará en descubrir que gracias a ellos adquiere la plena fuerza necesaria para sus quehaceres corrientes. Tampoco hay que pensar que la observancia de esta regla realmente pueda restar el tiempo que se necesita para cumplir con sus deberes. Basta con que sean 5 minutos al día, si alguien realmente no dispone de más tiempo. Lo importante es cómo se empleen estos 5 minutos. Durante ese intervalo, el discípulo deberá desligarse por completo de su vida habitual. Sus pensamientos y sus sentimientos habrán de tener matices distintos de los que comúnmente tienen,
deberá hacer desfilar ante su alma sus placeres, dolores, preocupaciones y acciones, de tal modo que todo lo experimentado lo contemple desde un punto de vista más elevado. Para comprender de qué se trata, pensemos cuán distintas a las propias se nos presentan en la vida corriente las experiencias y acciones de los demás. No podría ser de otro modo, pues con nuestro ser nos hallamos entretejidos en todo lo que experimentamos o hacemos, en tanto que simplemente observamos lo experimentado o lo que hacen los demás. Lo que debe perseguirse en los momentos escogidos es contemplar y juzgar nuestras propias experiencias y acciones, como si hubiesen sido tenidas o ejecutadas no por nosotros, sino por otra persona. Tomemos, por ejemplo, el caso de alguien que haya sufrido un grave golpe del destino, y cuán distinto lo considerará él de otro infortunio igual que haya tocado a su prójimo. Nadie podría juzgarle de injusto, pues esto es propio de la naturaleza humana. Algo parecido a lo que ocurre en tales casos extraordinarios puede decirse también de lo que acontece en la vida corriente. El discípulo debe tratar de adquirir la fuerza de situarse en ciertos momentos enfrente de sí mismo, como si fuera un extraño. Observarse a sí mismo con la quietud interior de juez imparcial. Si lo logra, las experiencias personales se le aparecerán bajo una nueva luz. Mientras se halle enlazado y unido con ellas, estará tan vinculado a lo secundario como a lo esencial, pero si llega en la quietud interior a la visión de conjunto, lo esencial se distinguirá de lo secundario. El disgusto y la alegría, todo pensamiento y toda decisión, se nos presentan distintos si de esta manera nos enfrentamos con nosotros mismos. Es como si hubiéramos pasado un día por un lugar donde lo más pequeño se divisa tan cercano como lo más grande, y al declinar la tarde ascendemos a una colina vecina para abarcar con una sola mirada todo el conjunto. Entonces, las proporciones recíprocas de todas las partes nos parecerían distintas de como las veíamos al encontrarnos en ese lugar. No es posible ni necesario llegar a semejante actitud frente a lo que el destino nos depara en el presente, pero con lo sucedido en el pasado, el discípulo de la ciencia espiritual debe esforzarse por lograrlo. El valor de la tranquila contemplación de la propia interioridad no depende tanto de qué es lo que uno perciba, sino de saber despertar en mí mismo la fuerza para desarrollar la quietud interior. Cada ser humano, al lado de lo que podríamos llamar el hombre rutinario, lleva en su ser interior un ser superior, que permanece oculto hasta que llega a ser despertado. Mas solamente uno mismo puede despertar ese ser superior dentro de sí. En tanto esto no se logre, permanecen ocultas las facultades superiores que duermen en todo hombre y que conducen al conocimiento suprasensible. Mientras que el discípulo no perciba en sí mismo el fruto de la quietud interior, habrá de decirse que ha de perseverar en la severa y estricta observancia de las reglas referidas. Para toda persona que así proceda, llegará el día en que la circundará la luz espiritual y en el que mediante un ojo antes desconocido verá abrirse un mundo enteramente nuevo. Nada ha de cambiar en la vida exterior del discípulo por el hecho de comenzar a observar esta regla. Cumplirá sus deberes como antes, soportará las mismas penas y experimentará los mismos placeres. De ninguna manera quedará enajenado de la vida, por el contrario, durante las demás horas del día podrá dedicarse más intensamente a esa vida, porque en sus instantes escogidos adquiere una vida superior. Poco a poco esta vida superior ejercerá su influencia sobre la existencia ordinaria. La quietud de los momentos escogidos ejercerá su efecto también sobre las ocupaciones cotidianas. El hombre entero se tornará más sosegado, adquirirá más firmeza en todas sus acciones,
y ya no dependerá su serenidad por toda clase de incertidumbres. Paulatinamente el discurso del discípulo principiante llegará a tomar él mismo la dirección de su existencia, en vez de dejarse guiar por las circunstancias y las influencias externas. Pronto notará qué fuente de vigor representan para él esos instantes de aislamiento. Comenzará a no enojarse por cosas que antes le irritaban. Innumerables eventos que antes le aterrorizaban dejarán de causarle temor. Adquirirá una concepción de la vida enteramente nueva. Antes se sentía tal vez temeroso al emprender tal o cual tarea y se decía: mis fuerzas no bastarán para cumplir ese trabajo como yo quisiera hacerlo. Pero ahora ya no le sobrevendrá este pensamiento sino otro muy distinto. Reuniré todas mis fuerzas para cumplir esta tarea lo mejor que me sea posible. Reprimirá todo pensamiento que pudiera hacerle temeroso, porque sabe que precisamente la timidez podría ser la causa de un mal trabajo y que, en todo caso, no le ayudaría a desempeñarlo mejor que sus quehaceres. Así, en la concepción de la vida del discípulo, se incorporan sucesivamente pensamientos fecundos y provechosos, en sustitución de los que anteriormente le estorbaban y debilitaban. El discípulo comienza a conducir su nave a través de las olas de la vida con rumbo seguro y firme, en vez de ser echada de un lado a otro como un juguete de ellas. Esta calma y esta firmeza repercuten también en todo el ser del hombre y favorecen el crecimiento de su interioridad, y con ello se acrecientan las facultades interiores que conducen al conocimiento superior. Gracias a sus progresos en esta dirección, el discípulo llegará poco a poco al punto de poder determinar por sí mismo en qué forma las impresiones del mundo circundante deben ejercer sus efectos sobre él. Por ejemplo, oye una palabra con la cual otra persona trate de ofenderle o irritarle. Antes de su discipulado seguramente habría cedido a tal agresión, pero ahora que ha entrado en el sendero es capaz de arrancar a la palabra el aguijón hiriente o irritante, antes de que penetre en su interior. Tomemos otro ejemplo. Una persona se impacienta fácilmente cuando tiene que esperar. Entra en el sendero del discipulado y en sus instantes de quietud se compenetra del sentimiento de la inutilidad de mucha impaciencia, hasta el grado que, en adelante, este sentimiento se le hará presente cada vez que llegue a experimentar la impaciencia, y ésta, que amenazaba apoderarse de él, desaparecerá, y el tiempo que hubiera malgastado posesionado de los sentimientos de impaciencia será aprovechado quizás por una observación útil que pueda hacer durante la espera. Hay que tener presente el alcance de todo lo expuesto, teniendo en cuenta que en el ser humano, el hombre superior está en constante evolución, pero que solo la calma y la firmeza descritas hacen posible el desarrollo ordenado. Los vaivenes de la vida exterior cohíben por todos lados el ser interior del hombre, si él no domina esa vida, si no se deja dominar por ella. En tal situación, el hombre es como una planta que creciera entre las grietas de una roca y que no podría desarrollarse si no se le diera más espacio. Para el ser interior del hombre no existen fuerzas externas que puedan darle ese espacio. Solo puede dárselo la quietud interior que él mismo proporciona a su alma. Las circunstancias exteriores tan solo pueden cambiar su situación exterior, jamás despertar al hombre espiritual. En sí mismo es donde el discípulo debe engendrar un nuevo ser, un hombre superior. Este hombre superior se convierte entonces en soberano, que con mano segura dirige desde el alma las condiciones de su vida exterior. En tanto que sea el hombre de la vida exterior quien domine y dirija al ser interior, es su esclavo y por consiguiente no puede desenvolver sus fuerzas. Mientras dependa de algo ajeno a mí, el que me enoje o no,
No soy dueño de mí mismo, o dicho mejor aún, no he encontrado todavía al soberano en el alma. Hay que desarrollar la facultad de que las impresiones del mundo exterior no afecten, sino de la manera en que uno mismo determine. Solo entonces se habrá convertido en discípulo de la ciencia oculta. Únicamente en la medida en que verdaderamente trate de desarrollar esas fuerzas, el discípulo podrá llegar a su meta. No importa el progreso que realice en un tiempo dado, sino que él busque seriamente su desarrollo. Muchos se han esforzado durante años enteros sin notar progresos apreciables, pero quienes no desesperaron, sino que permanecieron inquebrantables, súbitamente alcanzaron la victoria interior. Sin duda, en muchas situaciones de la vida es necesario un gran esfuerzo para fijarse esos instantes de quietud interior, pero cuanto mayor sea este esfuerzo, tanto más importante será el resultado obtenido. En el discipulado, todo depende de la energía, de la veracidad interior y de la absoluta sinceridad, con que uno pueda situarse frente a sí mismo con todas sus acciones como si se tratara de algún extraño.